tardes. Estamos transmitiendo desde la Universidad Catholic Theological Union. Somos la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá para todas las personas que nos sintonizan en línea. Sean bienvenidos ustedes. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y nos habíamos quedado en el estudio sobre las mujeres. Estamos ante un hecho histórico que si algo marcó la vida y la muerte de Jesús fue que el grupo que le siguió a Jesús, según el Evangelio de Marcos y según los evangelios, todo se desarticuló al movimiento al resto. Por eso es que a Marcos, según Marcos, ser discípulo de Jesús no es nada fácil. ¿Se acuerdan las características que habíamos visto del discipulado? Estar con Jesús, especialmente estar con Jesús. La comunidad no sabe estar con Jesús. Especialmente no sabe estar con Jesús en los momentos difíciles. Intente estar con Jesús cuando Jesús está glorificado. En el momento de la transfiguración hay un deseo de la comunidad representada en Pedro, en Santiago y en Juan, de por qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas. Y parece ser que Marcos recuerda a Jesús moviendo a la comunidad a bajar del monte y abrazar el otro monte que sería el monte Calvario. Y del monte Calvario, Jesús una y otra 3 veces le dice a la comunidad: estén conmigo, pónganse en oración. Y siempre que viene Jesús los encuentra durmiendo. Y bueno, allí prácticamente comienza totalmente el fracaso de la comunidad. Y si esto no fuera histórico, los evangelistas no hubieran dicho esto, porque habla muy mal de los discípulos, especialmente de los varones, especialmente de la figura de Pedro. Entonces estamos ante un hecho histórico. Todas las cosas que desde el punto de vista causarían escándalo a la primera comunidad posiblemente son del Jesús histórico. Entonces, y claro, por el otro lado decíamos que el Evangelio trata muy bien a las mujeres. Habíamos visto que una de las cosas que tenían las mujeres era el seguimiento que también hacían, y por desgracia también las mujeres parece ser que no sabemos mucho de ellas, pero si somos honestos tampoco sabemos mucho de los discípulos, de los varones. Sabemos un poquito de algunos, de algunas mujeres sabemos más, porque la intención del Evangelio no es dar o crear una autobiografía de los personajes secundarios ni del personaje principal que es Jesús. Todos los personajes se mueven en torno a la figura de Jesús, y sabemos especialmente para Marcos que tampoco pretende dar una biografía exacta o densa de la persona de Jesús. A él le interesa dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús viene a anunciar la buena noticia y que Jesús murió y que formó comunidad. Y ya de allí se va a desprender todo el mensaje. Entonces, estábamos ante las mujeres, ante la cruz. Vayan al capítulo 15, por favor. Permítame subir. Vayan al capítulo 15. Capítulo 15, versículo 40, por favor, 40-41. Antes de comenzar, vamos a presentarle a 3 invitados que nos visitan y que van a estar acompañándonos, esperando en Dios que les guste el proyecto, el programa. Vienen de la parroquia de San José, los 3. Y son los que tomaron el módulo el día de ayer. Si gusta presentarse, usted. Mi nombre es Dimas Tomás Sierra Bustamante. Apenas comencé el curso, lo que viene siendo la base, y me gustó bastante, me impresionó todo el contenido y la profundidad de lo que se trata aquí. Y estoy aquí para seguir aprendiendo. Muy bien, bienvenido. Vamos a darle un aplauso.
Ya estamos como en las convenciones de los alcohólicos anónimos, ¿no? Hola, mamita, preséntese. Usted diga, él es mi esposo, el dueño de mi cheque. Ay, ¿qué tal? El dueño de mis pennies, de mis cheques. Claro que sí. Regularmente los hombres deberían de darle el dinero a las mujeres. Las mujeres son más sabias para guardar dinero. Se supone, ¿no? Sí. También tomé el módulo número 1, me pareció excelente la presentación y todo, tanto me pareció que me gustaría indagar más dentro del programa. Muy bien, pues ya bienvenida y vamos a darles también un aplauso. Hasta vino Dani, ¿qué tal? Mi nombre es María Castillo, también tomé el curso, el primer módulo. Ajá, el primer módulo, sí. Y pues aquí estoy, me encantó mucho y es mucha información, pero es buena información que siento que muchos de el pueblo de Dios necesitan. Ajá, muy bien, Lucy, gracias. Bueno, y tenemos a Dani, que ya tenía meses que no venía. No, hombre. Ok, nada más para ubicarnos, estamos con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el primero que se escribe en el año 68. Y estas son aproximaciones históricas, se escribe más o menos en el año 68. No sabemos exactamente cuando todos los eventos ya han sucedido. Ya todo ha pasado y se escribe porque la gente, los que conocieron a Jesús, empiezan a morir y a ellos les interesa recordar o guardar la fe de Jesús. Y una de las preocupaciones que tiene este evangelio, una de las grandes preocupaciones que tiene este evangelio es de mostrar al Jesús, el sentido de la cruz. ¿Qué sentido tiene morir? ¿Para qué sirvió la muerte de Jesús? ¿Realmente valió de algo? Y por eso su evangelio se centra todo en la cruz. Y es un evangelio que presenta a Jesús de una manera tratando de discernir qué motivo tiene su muerte. Y es un evangelio que decíamos, tiene esta idea de invitar el evangelio de Jesús, o como lo recuerda Marcos, es un evangelio que se caracteriza por invitar a la gente a formar comunidad y invitar a gente de muy dudosa reputación, cosa que no era típico del siglo I. En el siglo I los rabinos les ponían muchas pruebas a sus discípulos para que no lo avergonzaran. Y en cambio Jesús parece que no cumple estas exigencias porque invita a pescadores. Dice, bueno, ¿qué tiene de malo ser pescador? Bueno, pues vienen de un extracto económicamente muy marginal. Invita al recaudador de impuestos, a Leví, y esto sería algo escandaloso que ningún rabino de buena reputación se atreviese a invitar a una persona así. Invita a gente de muy dudosa reputación y esos son los que Jesús invita para formar comunidad. Y uno puede decir, detrás de estas invitaciones tenemos al Dios, porque para Marcos, el Dios de Israel va a estar actuando en la persona de Jesús y va a romper estos esquemas de lo que es puro y de lo que es impuro, de la persona que guarda completamente la ley, de la persona que le está costando trabajo guardar la ley. Entonces, como que otra vez manifiesta a un Dios que viene por lo que no es deseado, que viene por lo que está en el margen. Y estos grupos, estas comunidades, decíamos, tiene un propósito. Tiene un propósito para, primeramente, estar con Jesús. Después, para ser pescadores de personas. Vengan, y habíamos visto lo que significaba el ser pescadores de personas. Cómo tenía connotaciones negativas, pero Marcos parece que abre la misión a toda la gente. No solamente a los peces, simbolizado en la figura de la imagen, de la metáfora,
a los peces de Israel, sino ser pescadores universales, y por eso hablaba del entorno del lago como lugar de frontera, pero parece que Jesús rompe estas fronteras porque cruza de un lado y de otro, tanto para el pueblo que se considera pueblo de Dios como el pueblo que no es pueblo de Dios. Y otra de las características que Jesús también trata de hacer en Marcos es comenzar a formar una comunidad sana. Y para formar una comunidad sana, primero tienen que aprender de Jesús, que es promotor de vida, y después van a ser enviados por Jesús para expulsar demonios. Y estábamos hablando que para Marcos el demonio o Satán está representado en la figura del Imperio Romano. El Imperio Romano estuvimos viendo, bueno, todavía no vemos ese texto, estábamos viendo cómo Marcos presenta a Jesús en confrontación con las fuerzas hostiles del mal representadas por el imperio, cuando en el Evangelio, en el capítulo 5, pasa al lado de los garasenos y se encuentra el hombre que vivía entre el cementerio, que se hacía daño, que se golpeaba, que lo habían amarrado con grilletes, con cadenas, y se le postra a Jesús y le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, el Hijo de Dios? Ya sé quién eres el Altísimo. Y Jesús le dice: calla y sal de él. Y ya después Jesús le saca el nombre, lo vamos a ver cuando estudiamos la historia de los evangelios, perdón, de los milagros. Y dice que se llama Legión. Legión tiene una connotación política. Legión son las legiones de Roma. Para Marcos, un pueblo que es oprimido, que es explotado, no puede tener vida. Y yo creo que tiene sentido. ¿Cómo puede haber vida cuando te han quitado tu tierra? Cuando no tienes nada. No puede haber vida mientras la gente esté dominada, esclavizada, no solamente por la ley de no poder cumplir lo que prescribe la misma ley o el mandato. Por eso también va a entrar Jesús en confrontación con una ley tan rigorista, una ley que esclaviza, una ley que expulsa. Todos estos son sistemas injustos que Marcos va a tratar de denunciar, y para eso va a enviar a la comunidad para que expulsen esos demonios que se van a anidar en lo más sagrado de las instituciones de la Palestina, ¿no? Como es la sinagoga. Justamente en la sinagoga está una persona que tiene un espíritu inmundo, y luego está uno de la mano atrofiada. Pero también el demonio opera en la casa. El demonio como institución, no quieran ver estos demonios así físicamente como de Hollywood. Y otra de las características que Marcos hace, o que Jesús hace, es que también invita a mujeres a seguirle. Habíamos hablado de la distinción entre discípulo y discípula, entre el apóstol, y habíamos dicho que había discípulas, porque el término en griego es inclusivo, y también había apóstoles mujeres, o apóstolas si queremos llamarle. Pablo enumera a varias mujeres y les da el título de apóstoles en la Biblia. Entonces, apóstoles no es un término que fuera exclusivo de los varones. Apóstol viene de la palabra apostelo, del griego, y simplemente significa enviado o enviada. Sabemos que María Magdalena era recordada como la apóstol de las apóstoles. Ese es el título que le dio la comunidad a María Magdalena, y que ahora, el año pasado, el Papa Francisco aprobó su plegaria eucarística y le refiere como la apóstol de las apóstoles. Porque quiere rescatar el daño que se le ha hecho a esta mujer, de convertirla en todo, menos en apóstol de las apóstoles. Entonces, y ahorita vamos a ver precisamente estas mujeres que fueron discípulas, que siguieron a Jesús de la misma manera que los otros discípulos, ¿no? Y también vamos a ver que estas mujeres respondieron mejor, más positivamente que los varones. Y fíjense en el capítulo 15:40, dice: había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el Menor y de José y Salomé. Ok, el hecho de que había unas mujeres te introduce prácticamente a todo
todo el tema de estar con Jesús. Y uno puede preguntarse, pero ¿por qué no describe la evangelista más de lo que hicieron estas mujeres? ¿Por qué nada más te las pone como de pasada? Si conocemos la manera de escribir y si vamos siguiendo la narración del evangelio, no te las pone así como si fueran accidentalmente que estaban allí. Te las describe con verbos bien importantes que tenían una connotación discipular. Los verbos que utiliza Marcos para describir la mujer, el estar, el había allí, el pasado de estar, de ser, el estar presente, inmediatamente tiene que recordarle a la comunidad que esa fue una de las características de ser discípulos. Si regresamos al capítulo 3, cuando Jesús llama a su comunidad en Marcos, en el capítulo 3:13, fíjense lo que dice. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Les decía cuando estábamos estudiando este texto que la vocación, el llamado depende exclusivamente de Dios. Nadie tiene autoridad, según el Evangelio, de llamar o de excluir de la comunidad. Nadie tiene poder de excluir a nadie. Ese es un derecho que es exclusivo de Dios. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. ¿Se acuerdan que hablamos también que este es un número figurado, el número 12? Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. 3 acciones que Jesús forma a la comunidad. Entonces, una de las características de las personas que son llamadas, hombres o mujeres, es estar con Jesús. Cosa que los discípulos, a estas alturas de la narración, los discípulos varones han fracasado. Totalmente quedó desarticulado el movimiento de Jesús. Por allí hay intentos posteriores de los otros evangelios de querer redimir la figura de los dos, de los varones. Especialmente Lucas, que escribe después, le va a añadir esta idea del hombre de Pedro que saca una espada, o les va a decir que saquen espadas y que compren espadas. Eso ya es una creación posterior. Lo que Marcos nos está narrando posiblemente es lo que sucedió. Jesús murió solo. Lo dejaron morir solo. ¿Por qué? Porque los compromisos que implicaba estar con. Entonces, las mujeres prácticamente que son las únicas que están junto a la cruz. Y eso es lo que el Evangelio había dicho en todas las predicciones. Vamos a Jerusalén, van a matar al Hijo del Hombre, los sumos sacerdotes, y ustedes tienen que aprender a tomar su cruz. Aprender a tomar su cruz. El tomar la cruz es estar con Jesús y comenzar este discipulado. Bueno, entonces, estas mujeres, y te dan nombres. Entonces, ¿por qué no te describe más de su actividad, de lo que hicieron? Porque no era la finalidad del Evangelio dar razones de cada personaje. El héroe es Jesús. El héroe de la narración es Jesús. Y toda la mirada tiene que estar centrada en esa experiencia de Jesús. Y luego dice, miraban de lejos. ¿Se acuerdan que una de las primeras características que descubríamos en la llamada de Jesús, cuando Jesús pasó por Galilea, se acercó? Allí vimos el primer acercamiento. Si Jesús representa a Dios, estamos descubriendo a un Dios totalmente en diálogo con la comunidad. Ya no es la idea de un Dios lejano, no es la idea de un Dios separado, es la idea de un Dios que viene a la comunidad y que se deja encontrar en lo cotidiano. Porque la vocación no depende de lo humano, no es la gente que anda buscando a Dios, es Dios que viene a buscar a su comunidad. Y esto trae a la memoria todo el Antiguo Testamento, donde una y otra vez Dios quiere entrar en relación con el pueblo, aunque el pueblo no se lo merezca, aunque el pueblo le sea infiel, aunque el pueblo se prostituya con como dirían los profetas, ¿no? Aquí nuevamente en Marcos es Dios que quiere entrar, se acerca y antes de decir algo dice que vio. Y este verbo es muy importante porque trae a la memoria el Dios que ve.
el Dios que ve el llanto de Agar cuando está ya abandonada en el desierto, en el libro del Génesis. Es el Dios que vio el llanto y el sufrimiento del pueblo que estaba en Egipto, viendo cómo lo explotaban los faraones. Y ahora es otra vez el Dios que ve a esta comunidad que posiblemente también está siendo explotada por el Imperio Romano. ¿Y para qué los invita? Para tomar conciencia de que no pueden estar viviendo en una situación de esclavitud. Sea cual sea la historia de la persona, el evangelista nos va a invitar que la principal vocación es a la vida. La principal vocación es a tener una vida con posibilidades. Y el pueblo, tal como se encuentra, no tiene posibilidades de vida. Y bueno, entonces, las mujeres, ahora, las mujeres lo ven. No sé si les conté esta historia, por ejemplo. Uno de los efectos de la cruz era exponer a la víctima para infundir miedo. El imperio, no había armas nucleares de destrucción mortal, como la gente ahora como los imperios tienen tanto miedo a las armas, pero no las necesitaban, tenían la cruz. La cruz era lo más nefasto de todo el imperio, que por medio de ese instrumento metían miedo y sometían a toda la gente. A los especialistas les ha llamado la atención de que las mujeres estén en un lugar bastante peligroso. Y por eso es que dicen, a lo mejor es que esto no realmente ha sido creación del Evangelio, de Marcos. Porque ¿qué van a hacer unas mujeres en un momento tan difícil, en un día tan turbulento, donde ha habido de todo, donde Jesús pasó su noche de terror, lo trajeron de un lado para otro, lo utilizaron como costal de boxeo, lo desnudaron públicamente, probablemente. ¿Qué es lo que están haciendo estas mujeres cuando lo propio era que la mujer estuviera en casa, especialmente en estos momentos? Pero estas mujeres parece que han hecho toda una ruptura también con la manera de comportarse. Esto es la otra de las cosas que Jesús hizo en su movimiento, que facilitó o que rompió con esos valores tan machistas, tan tradicionales, donde a la mujer no se le permitía salir de la casa, donde la mujer siempre estaba bajo el poder del padre. Y Jesús parece que permite un flujo de relaciones que nosotros llamaríamos que no es apropiado, ¿verdad? No es apropiado. Y los que venimos de estas culturas tan machistas, que seguimos perpetuando tanta deshumanización a las mujeres, bueno, seguimos privilegiando de esas costumbres, y Jesús parece que rompió al permitir que las mujeres le siguieran. Si cuando la ley era preferible quemar la ley que enseñársela a la mujer. Pero Jesús parece que no solamente las enseñó, sino que le enseñó la ley, sino que se dejó querer por ellas. Entraron en diálogo de amistad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estas mujeres? Si esto realmente no estuviera basado en un hecho histórico, tuviera más problemas de interpretación. El hecho de que están allí simboliza que eran mujeres valientes. Eran mujeres que de alguna manera se sintieron empoderadas por la propuesta de Jesús y no hubo manera de que las callaran y que las silenciaran. Otras personas también quieren ver en este hecho una tradición donde a las mujeres ricas, especialmente las mujeres ricas de Jerusalén, tenían por costumbre darle como un acto de caridad al condenado a la cruz, darle vinagre o darle vino para que el cuerpo sirviera como relajante. Y entonces, anda, esto es lo que quería decir. Eso diría el chavo. La idea de darles esta tradición o esta interpretación tiene sentido.
porque hay documentos del tiempo de Jesús donde a otras personas condenadas, mujeres salen al encuentro a proporcionarles estos ungüentos. El problema con esta interpretación es que, en primer lugar, estas mujeres no son de Jerusalén. Estas vienen de Galilea. Y en segundo lugar, estamos ante mujeres que no son desconocidas. Son mujeres conocidas de Jesús, y son mujeres conocidas del autor, y son mujeres que tienen nombre. Entonces, si fueran mujeres de Jerusalén, mujeres anónimas, uno diría, bueno, están cumpliendo un ritual para ayudar a la persona a que su muerte sea un poquito menos deshonrosa, ¿no? Pero, y también, por ejemplo, contemporáneo a Marcos, hay un texto de Vespasiano donde él va narrando sus experiencias que va teniendo en las provincias conquistadas, y una vez que llega a Egipto, a Alejandría, donde hay una colonia de judíos, a un grupo de personas que se querían sublevar contra el imperio, mandó matar a todos los de la casa rica, de todos los de la casa imperial de la comunidad judía, y obligó a sus mujeres a ver cómo crucificaban a todos sus esposos, a todos los miembros masculinos de la casa. Entonces, algunas personas quieren ver también que posiblemente las mujeres estén allí siendo forzadas a ver algo que ellas no querían. Esta interpretación, esto se daba. La crucifixión era horrenda, horrible. Lo que pasa es que ya ahora a la gente ya la ha suavizado la cruz, ¿verdad? La cruz ya te la cuelgas, ya sirve de amuleto, y si es de oro mejor, ¿verdad? Pero la cruz en el siglo I tenía unas connotaciones muy negativas. Entonces, esta idea de que las mujeres pudieran estar allí para ser forzadas podría ser una posibilidad, pero realmente el texto no te lo dice. Más bien, entonces tenemos que pensar de que estas mujeres fueron fieles a la propuesta de Jesús y tomaron en serio su llamado de decir: el que quiera perder la vida por mí, por el evangelio, la salvará, y el que la quiera conservar, la va a perder. Y estas mujeres parece que desafían regla, desafían cultura, porque se empoderaron por la propuesta de Jesús. Dijeron: bueno, si esto le pasa al maestro, ¿qué no le va a pasar a alguien más, ¿no? Y de entre ellas está la que mira de lejos, dice: entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Ahí tenemos los dos verbos que son características del discipulado: el seguir, y bueno, y el hecho de ser de Galilea. ¿Dónde comenzó toda la propuesta de Jesús? Galilea. ¿Y a dónde va a llamar Marcos a la comunidad a regresar? A Galilea. Entonces no puedes negarle el carácter discipular a estas mujeres. Ni Marcos se los niega, ni los evangelios posteriores que quisieron quemar el buen nombre, especialmente de María Magdalena, le niegan el valor que estas mujeres tienen de estar allí. Vienen de Galilea y ya estudiamos todo el concepto de Galilea. Ya sabemos qué significa Galilea para Marcos. Es allá donde comenzó todo. Es allá donde Jesús comenzó con el poder del Espíritu a curar, a sanar, a tocar al leproso, a comer comidas, a formar su comunidad, a concientizar. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 en el Evangelio de Marcos, toda la actividad de Jesús se desarrolla en Galilea. De los 12 milagros que aparecen en el Evangelio de Marcos, 11 milagros suceden en Galilea y uno sucede solamente en Jericó. Así que Galilea, teológicamente para Marcos, simboliza prácticamente el encuentro más profundo que tiene la comunidad con Dios. Y estas mujeres vienen de Galilea, es allá donde comenzó la propuesta alternativa, en el margen,
en la periferia, lejos del poder político de Jerusalén, del templo, del palacio. Y vienen desde Galilea y dice que lo seguían. Esto es el forma de ser discípulo. Da por hecho que tuvieron la experiencia de estar con Jesús. Da por hecho de que no solamente porque dice que lo seguían aquí quiere decir que este es el primer momento que lo seguían, no. Lo han seguido todo el camino. Y entonces, ¿por qué no se nos dio tanto detalle? Porque es probable que todavía las mujeres vivan. O la memoria de ellas todavía esté viva y no hay necesidad de poner por escrito. Acuérdense que estamos en los albores donde todavía los acontecimientos de la muerte de Jesús están recientes. Entonces es muy probable que mucha gente todavía conoció o todavía esté presente la figura de María Magdalena o de estas mujeres. ¿Y para qué vas a decir más si saben lo que han hecho? Y bueno, también para no dejar tan más mal parado a los hombres, ¿verdad? Que Marcos sí los deja bien mal parados. Bueno, en fin. Entonces, los seguían. El que quiera seguirme, que me sirva, para que donde yo esté, ese también el que me sigue. Esta era la propuesta discipular, y que lo servían. Aparece esta palabra, si ustedes van al griego, la palabra es diaconía. La diaconía es el servicio. Y de aquí viene la palabra de la diaconía, viene la palabra diácono y diácona. Entonces tenemos que estas mujeres, por medio de su diaconía, de su servicio, pertenecían a un grupo no era un grupo cualquiera, no era un grupo anónimo, o no era un grupo que no tenía un propósito de seguimiento. Es un grupo que el Evangelio las va retratando muy positivamente. Ahora, dentro de este grupo resalta la figura de María Magdalena. Y en la figura de María Magdalena, siempre que en la Biblia se enumera a la primera persona encabezando un grupo, eso significa que la persona encabezada o la persona nombrada tiene primacía, tiene autoridad. En todas las listas que tenemos donde aparece el grupo de mujeres, la doña se lleva el protagónico. Siempre se enumera primero y después se enumeran el resto de las otras mujeres. Esta idea resulta un poquito escandalosa, y vamos a ver cómo también dentro de la misma Biblia hay intereses para ir de alguna manera callando esta figura de María Magdalena. Vayan a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios, pasan Hechos, luego viene Romanos y luego Corintios, y buscan el capítulo 15, por favor. Déjenme ver si es... A ver, espérense, porque ya me pusieron a dudar. Sí, capítulo 15, en el versículo 3. Fíjense lo que dice. Pablo está haciendo, por cierto, esta lista que Pablo nos presenta, Primera Corintios, a veces a la gente le causa un poquito de sorpresa. Primera de Corintios se escribió antes incluso que los evangelios. Antes de que hubiera evangelios se escribieron las cartas de Pablo. La primera carta que se escribió, la primera y la más antigua del Nuevo Testamento, es Primera Tesalonicenses, escrita alrededor del 45. Los evangelios el de Marcos se escribe en el 65, más o menos, 70. Imagínense, ya tenemos cartas de Pablo acerca de Jesús y todavía no tenemos el evangelio. Y Primera Corintios
se escribiría alrededor de los años 50, más o menos. Entonces, todavía no tenemos el Evangelio y ya hay datos acerca de quién estuvo y no estuvo en cuanto a la resurrección. Esto es para decirles cómo trataron también de callar la figura de María. Bueno, fíjense lo que dice. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día también según las Escrituras, que se apareció a Pedro, luego a los 12, después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y luego se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. En esta lista, esta es la lista más antigua que tenemos, incluso más antigua que el Evangelio de Marcos. ¿A quién se le apareció primeramente? Según a Pedro. Luego, ¿a quién se le apareció? A los 12. Luego, 500. a más de 500. Luego a Santiago. Y luego a Pablo. ¿Quién no está en la lista? Ahora, ¿por qué no está en la lista? Pero no es que la haya encontrado al pie del sepulcro. Según esta tradición, no. Más adelante vamos a ver que María Magdalena está en torno a la resurrección de las mujeres. La que se le aparece primero, según los evangelios, es a María Magdalena. Pero según esta tradición, ya hay una intención de ir silenciando la figura de María Magdalena. En primer lugar, ahora, Pablo, que está escribiendo su carta antes de las historias del Evangelio, tengan en cuenta, tengan en consideración que antes de ser historias escritas, estas historias fueron historias orales que se transmitían. El hecho de que no tengamos evangelio no quiere decir que la comunidad no se sabía de memoria cómo se habían desarrollado los hechos, los eventos. A lo mejor para nosotros nos cuesta trabajo creer que la gente tenga poder de memorizarse, porque ya no venimos de una cultura oral, hemos perdido la parte oral donde nosotros recordamos, ya se ha ido perdiendo. Antes todavía uno se memorizaba un teléfono, ahora ya ni el propio mío me sé, ¿verdad? Ay, ¿cuál es mi teléfono? Se ha ido perdiendo parte de nuestra capacidad de utilizar la memoria. Antes, ¿quién hacía lista para ir a hacer sus compras? La gente se sabía. Ahora vas por 12 cebollas y traes ajos. Ay, no, si yo no traía, yo no quería cebolla. Ok, entonces, esto no quiere decir que la gente no supiera de las historias de resurrección y de la crucifixión. Eso era lo que la gente más hablaba. Son las historias más antiguas. Todo gira en torno a la muerte y a la resurrección de Jesús. Ese es el querigma. Todo gira en torno a eso. Entonces, ¿por qué ya hay esta intención de irle negando? Ahora, a uno le viene, conociendo a Pablo, a uno le sorprende que Pablo no diga que el Señor Jesús se le apareció a la doña. Entonces aquí nos vienen a preguntar, ¿por qué le sorprende que Pablo no diga eso? Porque Pablo tiene una actitud bien positiva con las mujeres. Si hay alguna persona realmente que tenía una actitud positiva con Pablo, con las mujeres, ese era Pablo. Pablo no tiene ningún problema en aceptar mujeres en su movimiento. Te habla de Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencreas. Te habla de Junia, que descollaba entre los apóstoles. Te habla de Trifena y de Trifosa, que habían prestado un servicio extraordinario. Te llama de Bodia y de Sintique, que trabajaron duro por el Señor en Filipo.
Todas sus cartas de Pablo están llenas de mujeres. ¿Por qué entonces Pablo no puso a María Magdalena en la lista? ¿Será entonces que Pablo se arrepintió de estar teniendo una actitud positiva ante las mujeres? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Acuérdense que Pablo es judío, cumplidor de la ley. Y esto es una hipótesis que puede ser posible por el cual Pablo no las pone. En primer lugar, ante la ley la mujer no tiene ningún derecho jurídico, según la tradición judía. No cuenta, la mujer es un ornamento más de la casa. La mujer sirve para hacer bien, para hacer lucir al marido. La mujer es este ornamento y que hay que estar cuidando porque en cualquier momento le puede traer la desgracia al marido. Le puede traer deshonor, le puede traer esto. La mujer siempre es vista con sospecha. Entonces, y ante la ley, la mujer no tiene, según el libro de Levíticos y el código de Levíticos, ante la ley se necesitan siempre 2 testigos, 2 varones. Entonces la mujer, y Pablo puede ser, aunque también nos queda la duda, porque Pablo en algunos momentos se separa de la ley, de lo que dice la ley judía. Entonces yo no creo que esa sea la razón. La otra razón es, y que la gente cree, es que Pablo no menciona a María Magdalena y pone a Pedro porque dice que la gente que porque no quería entrar en controversia con Pedro, porque en el inicio del cristianismo 2 figuras estaban emergiendo, 2 figuras importantes. En un lado era la figura de Pedro y por otro lado estaba la figura de María Magdalena. Y estas 2 figuras estaban emergiendo y cada quien tenía su partido. La gente le gusta, a ver, órale, échale. Y que el que escupa aquí es gallo. Y échale. La gente tiene sus preferidos. Y no se diga de los sacerdotes, no, hombre, la gente se olvida que siguen a Cristo y no en vez del sacerdote. Ajá, la gente se olvida a veces de eso, ¿verdad? Tiene sus preferidos y no, es que este sí habla, no, hombre. Este apenas abre la boca y ya los demonios se le van. Bueno, en el siglo I también la gente tenía sus preferidos. Entonces uno de ellos, pues era Pedro. Para muchos de ellos Pedro era el líder. Incluso comenzaron a decir, es aquí donde nos vamos a congregar. Y otros, acuérdense que el cristianismo fue bien diverso. No quieran ver solamente un grupo así que de cristianos, no. El cristianismo fue muy diverso en sus prácticas, en su manera de vivir su fe y en sus maneras de creer. Creían en Jesús muerto y crucificado, pero la manera de practicar esa fe eran muy diversas, muy diversas. Y las ideas estas que se nos han vendido románticas de que tenían un mismo corazón, una misma cara, una misma alma y todo lo partían, ese era un ideal. En la práctica, así estamos como ahora nosotros, ¿verdad? Con ideales bonitos. Pero a ver, tú métete a una parroquia a ver si es cierto que se llevan todos bien bonito. Examina la parroquia a ver si es cierto. El ideal es bonito, el proyecto es bueno de verte como hermano, ay qué lindo, te estoy sirviendo aquí, te doy la hostia y la paz. Pero que no se atrevan con moverte la olla que te tocaba a ti cocinar ese día y que te dejaron sucia la estufa. Comienza la Quinta Guerra Mundial. O sea, por cosas tan viscerables, tan viscerales. O sea, entonces tú dices, ¿y todo este ideal tan noble, tan hermoso? O Dios guarde la hora que te sientes en un lugar donde hay una persona que siempre se sienta. Porque no, el espíritu no baja si no se puede sentar otra persona. No, pleitos que se dan. No, entonces el ideal es bueno. No me puede decir que el ideal es muy bueno, pero la práctica. Si aquí entre nosotros, ¿verdad? Todo dice, ¡ay, Dios mío! El ideal es bueno. ¿Qué le pasa a los chismes? Pues?
¿Qué? El ideal es bueno, pero ya cuando llegamos a la... nos queremos comer. Y más cuando Carmelita se me sale de la clase. Ah, ok. Entonces, yo no creo, yo tampoco creo que Pablo dejó afuera, yo tampoco creo que Pablo dejó afuera a María Magdalena porque no quería comprometerse con Pedro. Si hay una persona que no tenía pelos en la lengua y que decía lo que pensaba sin pensar lo que decía, ese era Pablo. A Pablo lo quieren ver enojado, irritante. Tóquenle y díganle que él no es apóstol, o díganle que la ley es más importante que la justificación. Entonces Pablo va a sacar las uñas. Y si se lo dice Pedro, pues también al Pedro se lo va a agarrar. ¿Se acuerdan ustedes en Gálatas? Allá se echó un pleito con Pedro. Un pleito. Por eso ahora cuando uno va a Roma y que ponen a Pedro de un lado y a Pablo del otro, dice, si los vieran en la vida real, luchar. No, un pleito. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pedro, cuando no estaban los hermanos que venían de la tradición de Jerusalén, dice que comía con los paganos, con los que no se habían circuncidado. Pero cuando llegaban los que estaban abogando porque todo el mundo se circuncidara, Pedro se separó del grupo para no contaminarse. Y cuando vio eso Pablo, dice, esto no es el evangelio. Dice, me le enfrenté en público. Gracias, señor Pedrito. Me le enfrenté en público. Entonces te está hablando de un Pablo que tiene carácter y que no... Por favor. Entonces, si no es una cosa ni la otra, ¿por qué Pablo no menciona a María Magdalena cuando toda la tradición oral reconoce que a la doña fue la que estuvo en la cruz y fue la que se encontró con el resucitado? Bueno, yo creo que la pista nos la puede dar el versículo 3. Fíjense lo que dice en primer lugar, les he transmitido tal como yo mismo lo recibí. Te está hablando de una transmisión. Te está hablando de una tradición que él mismo recibió. Y esto era muy típico, recibirlo tal como a él se lo habían entregado. En ese momento como que se justifica a sí mismo. No, en este momento lo que te está diciendo, esta es la lista que a mí me pasaron. Y según esta lista, así sucedieron las cosas. Pablo es bien honesto en este sentido, te está diciendo, yo recibí esta tradición de donde posiblemente de la iglesia madre de Jerusalén. Y en esta tradición, a quien se le aparece primero, el Señor Jesús resucitado, es a Pedro. Entonces, ahora, si tuviéramos a Pablo enfrente de nosotros y le dijéramos, ¿y tú crees esto? Otra cosa te está diciendo, no, yo solamente te estoy transmitiendo lo que me dijeron a mí. Pablo en ese sentido es bien honesto. Cuando alguien le pregunta a Pablo, ¿cómo vamos a agradar al Señor? ¿Nos casamos o no nos casamos? Pablo te va a decir, en esto yo no he recibido palabra alguna del Señor. Que cada quien viva en el orden en que vivió cuando fue llamado. Fuiste llamado siendo soltero, quédate como soltero. Fuiste llamado siendo casado, quédate como casado. Entonces, tenemos que conocer toda la teología de Pablo para decir, lo que Pablo está tratando de decir aquí es, no me culpes a mí, sino está María Magdalena. Ve y cúlpate con las personas que comenzaron a transmitir esto. Entonces, por eso es que Pablo va a decir, bueno, yo no tengo vela en el asunto. Y yo creo que Pablo sería muy honesto para decir, bueno, me transmitieron esto, este es lo que ellos me transmiten, yo se los transmito tal y cual me lo transmitieron a mí. Otra cosa es muy independiente, que yo lo crea o que no lo crea. Y por ella le viene el pecado al hombre, vas a decir. Ahora, estamos ante la lista más antigua de 1 Corintios, ahora regresándonos a nuestro evangelio.
Entonces, de las primeras mujeres tenemos la figura de María Magdalena. Y vean después vayan al versículo 47, por favor. Del capítulo 15, versículo 47. Cuando van a depositar el cadáver de Jesús, fíjense, José lo bajó de la cruz y lo envolvió en sábanas que había comprado. Fíjense, este es un detalle muy maternal, como para envolver en sábanas como si fuera otra vez un niño. Otra vez Jesús vuelve al vientre, pero ahora al vientre de la madre tierra. Y cómo necesita de personas que le ayuden en su proceso de dar vida, ¿no? Y luego lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. Versículo 47. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaron. Si hubo alguien que supo qué pasó con el cuerpo de Jesús, esas fueron las mujeres. Nadie más a estas alturas logró saber qué fue exactamente lo que pasó con el cuerpo de Jesús. Acuérdense que hay investigaciones muy serias en torno a lo que pasaba con el cuerpo de los crucificados. Por eso es que no se han descubierto muchos cuerpos o cuerpos de personas crucificadas del siglo I. Esto no quiere decir que no crucificaban. Crucificaban miles. Flavio Josefo nos cuenta que en cierta ocasión no alcanzaban ni las cruces para los crucificados. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de los crucificados? Bueno, primeramente el cuerpo del crucificado duraba semanas. Hola, buenas tardes, pásenle. Por fin llegó Silvia, que esa era la del... Mija, estamos hablando de las discípulas y tú te has perdido. Qué feo que es. No sé si usted sepa se le hicieron estudios al sudario, no sé qué tanta validez tenga esto, y también se encontraron flores y esencias muy propias de mujeres, pero esas esencias eran como para rendir homenaje al cuerpo Los rituales de preparación del cuerpo. Entonces no son esencias que una mujer no sé, en una señal de reverencia le regaló a Jesús en cierto momento. Primeramente, esto es muy, no es mi tema, pero haciendo todos los estudios científicos no da el orden cronológico. Es de la Edad Media. Entonces, la sábana, desde allí ya te viene. Ahora que por tradición la gente tenga reverencia, yo no me meto allí. Desde el punto de vista científico, los científicos no te pueden engañar. Entonces, ahora también sepan y descubren de dónde están tomando la información. Porque vivimos en una era mediática donde cualquier información pasa como verdad porque está en el internet. Tristemente. Esa es nuestra última, está en el internet, pues entonces ya debe ser cierto. Se ponen presidentes porque están en internet. La gente no tiene un sentido crítico. La gente ya no sabe discernir con sentido crítico. La gente escoge a sus presidentes porque se ve bien, porque habla bonito. Y así, aunque la persona te hueque en la cabeza, no saben. Y en cambio, a veces a otras personas lo miran a uno de arriba y abajo y, no, pues ¿qué me va a decir? No, la gente juzga así, somos bien mezquinos por apariencia. No les he contado tantas veces cuando estás sentado ahí en la sala en el asiento de emergencia del avión, que te hablan en inglés. ¿Y sí entiende inglés? ¿Entienden inglés? No sé si interpreta mi silencio, ¿no? Read my lips. O el hecho de que salga siempre, que salió seleccionado para una investigación extra. Ajá. Ese es un racismo horrible. El sistema está hecho así. Bueno, la idea de
volviendo a lo que le pasaba a los crucificados, toda la inmensa mayoría terminaba en fosas comunes, devorado por los perros. Los cuerpos duraban semanas en agonía y había siempre soldados para que la gente no pudiera acercarse, especialmente las amistades, los familiares, para descolgar el cuerpo del crucificado, porque entonces ya no tendría efecto. Uno de los efectos que tenía la cruz era exponerlo, expon a la persona al escarnio. Entonces el hecho de que las mujeres estén allá, te están hablando de unas mujeres que desafiaron todo un sistema, y no es difícil de creer, porque siempre en toda la historia de la humanidad ha habido personas que se la juegan el todo por el todo y me puedes matar y lo que quieras, pero aquí estoy. Entonces, María Magdalena, que tiene todas las características del discipulado, si alguien sabe qué pasó con el cuerpo de Jesús, esas son las mujeres. Porque va a haber también la otra teoría que Jesús no resucitó, que se lo robaron. Entonces, por eso van a poner soldados para que vigilen el cuerpo de Jesús. Aquí la historia todavía no está, esta es la historia más genuina. Jesús y la comunidad se encarga, o Marcos nos informa, se toma la molestia de estar describiendo la tumba, posiblemente para dar a entender que el cuerpo de Jesús no sufrió o no terminó en la fosa común. Y por eso ha habido biblistas que van a argumentar incluso que el cuerpo de Jesús sufrió todo lo que terminó igual que el otro cuerpo. Y bueno, esto es desde el punto de vista, o sea, aquí estamos hablando ya desde el punto de vista histórico, ¿qué pasó realmente con el cuerpo? Si hay alguien que supo qué pasó con el cuerpo de Jesús, esos fueron las mujeres. Porque hay una tradición fuerte que presentan a las mujeres, y entre ellas María Magdalena, María de la madre de José, las que supieron dónde quedó el cuerpo. Y porque también van a ser ellas las que van a conectar con el otro aspecto de la muerte. No se puede entender la muerte si no se entiende la resurrección. Entonces la muerte de Jesús, al Evangelio le interesa saber que no corrió la misma otra suerte. La gente le encantaba el morbo, vivía del morbo. Tenemos escritos de Séneca, de Juvenal, de todos los grandes historiadores y escritores romanos del siglo I, describiendo a la gente pagar por tener el mejor lugar enfrente del crucificado, para estar allí justamente a la hora de los rituales estos macabros. A la gente le gustaba esto. Y solamente un hueso de una persona crucificada del tiempo de Jesús se ha encontrado, y esa es una prueba histórica, no puedes rebatirla para decir cómo eran las crucifixiones, y este hueso está en el Museo de Jerusalén. ¿Y qué pasó con los miles y miles de crucificados? No quedaban ni huesos, los perros se los tragaban. Los perros hacían, bueno, cuando estás crucificado, entre el dolor, entre no poder contener los flujos de excremento, de orina, de pus, de sangre, y las aves de rapiña venían y te agarraban. Juvenal dice que eran pedazos de carne donde antes parece que había habido vida, para describirte. Entonces, cuando terminaba lo que sobraba del crucificado, a la fosa común, y los perros se daban el banquete, ¿no? Esta idea es muy similar, por ejemplo, a la parábola de Lázaro y el rico Epulón, donde dice que el perro va y le lamía. No, el perro se estaba tragando al pobre. Esto está hablando de un tipo de crucifixión. Esto era lo típico. Los perros todavía no estaban domesticados. Los perros servían dentro del banquete para entrar a ser parte de la limpieza. Porque recuerden que la servilleta del pan se utilizaba como parte de la servilleta en los grandes banquetes de los ricos, de los que tenían el lujo de comer, que era
el 3%, y los otros, Lázaros, ahí estaban muertos de hambre. Bueno, ¿alguna pregunta que hayan? A ver, a nuestros 3 invitados, Lucy, ¿nos van siguiendo por aquí? ¿Van siguiendo ustedes? Sí, tengo preguntas, pero no sé si van dentro del tema, como en cuestión de, estamos viendo que las mujeres no eran muy bien vistas en esta época y que era cuestión social y cuestión de cómo se vivía en ese tiempo. Pero podemos decir que esto tuvo que ver para que el evangelio que se encontró últimamente de María Magdalena no se incluye en el canon para que esté... No, el evangelio de María Magdalena viene del siglo II. Y hay muchísimos evangelios. O sea, también cuando la gente dice que se encontró el evangelio bueno, siempre en Pascua siempre se encuentra un evangelio. Los evangelios están catalogados siempre se han sabido de su existencia, pero no se tenían, por ejemplo, los pergaminos. Y el hecho de que Jesús, lo que estamos tratando de enfatizar es que la propuesta de Jesús fue incluir también a mujeres, que era una propuesta contracultura. Porque la cultura, fíjense, esto por ejemplo desde el siglo V, con los griegos decías, le daban gracias a los dioses, los griegos, gracias Zeus que no me hiciste gentil, que no me hiciste pagano, que no me hiciste pobre y que no me hiciste mujer. El ser mujer era una maldición. Después los rabinos del tiempo de Jesús se adjudicaron esa misma oración. El ser mujer es un defecto, ellos creían así. Y entonces el hecho de que Jesús admitiera mujeres, de alguna manera iba contra la cultura. Iba contra la cultura. Y por desgracia, estos evangelios que eran muy inclusivos, especialmente el evangelio de Marcos, en la actualidad parece que lo hemos perdido, ¿verdad? Porque parece ser que nos movemos más por la cultura de la cultura machista y patriarcal que de la cultura que Jesús nos vino a enseñar. Como que se nos ha olvidado de este evangelio de inclusión, de aceptación. Y bueno, poco a poquito vamos a ir viendo estos evangelios los evangelios de María, los evangelios de María Magdalena representarían la otra voz de la comunidad que creyó en ella. Pero lamentablemente, esas voces fueron silenciadas. Esas voces fueron silenciadas y al final se impuso la figura de Pedro y se fueron callando. Pero en estos evangelios que nosotros lo aceptamos como canónicos, no podemos negar que las mujeres estaban allí. Sí, Lucy. La idea del orden de Dios, que el hombre es de la autoridad en la iglesia, puede ser de Dios o es del hombre. Esto lo que vamos a aprender dentro de la Biblia es que la Biblia tiene una cultura. Tiene una cultura, se da dentro de una cultura y en esa cultura, por desgracia, se entiende toda esta autoridad porque la casa, el sentido de la casa, por aquí va a salir en Marcos, es patriarcal. ¿Qué quiere decir? Arriba está el pater familias. Aquí está el primogénito, el varón. Y abajo van a estar las mujeres y los esclavos y los niños. Y así se va a organizar la casa. Así era la casa, así era la manera de organizar la casa griega. Así la van a organizar la casa judía. Y claro, como los escritos fueron escritos por varones, pues van a hablar como varones y van a imaginarse también la casa como varones. Pero en cambio la propuesta de Jesús parece que va contra ese modelo de casa y de organización.
La propuesta de Jesús parece que va más circular. Quien quiera ser el primero, que sea ¿qué? El último, que sea el esclavo. O sea, de pronto, ni siquiera le invierte, porque si tú inviertes la pirámide, sería igual de deshumanizante. Porque entonces ahora estaría la mujer arriba y los esclavos, y tú dices, ay no, qué bien. Pero la estructura sería la misma. O sea, habría opresor y... Había otra vez opresor y oprimido. Y dentro de la psique hay un libro que se llama, de Paulo Freire, que yo le estaba comentando el otro día, La pedagogía del oprimido, cómo el opresor, la persona que es oprimida siempre quiere quitar al opresor, pero para ponerse él. Pero la estructura no cambia. En cambio, leyendo la propuesta de Jesús, no es invertir la pirámide, es prácticamente que la casa se abra para todo mundo y que sea una casa de acogida. Y lo que vamos a aprender aquí en las clases, Lucy, va a ser qué es palabra de Dios y qué es palabra del hombre. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ver que hay ciertos, cuando no le permito a la mujer que hable, que se calle, que sea sumisa. ¿Será eso de Dios? Primero tenemos que ver el contexto. ¿O será eso prácticamente palabra de hombre? Lo que no podemos hacer es sacar un texto que fue escrito hace 2000 años y traerlo al momento, porque eso es hacerle violencia. Tenemos primeramente que poner el texto en su contexto. Tenemos que ubicarlo, cuál era el pensamiento, cuál era la idea, cómo se entendía la vida, cómo se entendía la relación del hombre y de la mujer, y después desde nuestro contexto releerlo y decir, ¿este texto nos tendrá algo que decir o no? Y ahorita estamos viendo el discipulado en Marcos, y estamos viendo cómo en el movimiento de Jesús también hay mujeres. Y que esto nos pueda a nosotros parecer escandaloso, pues a lo mejor sí, porque todavía no nos hemos librado del machismo. No nos hemos librado de los privilegios que nos ha dado la cultura simplemente por el hecho de ser hombres. Y así se han educado, y claro, nadie ha cuestionado estos textos. Pero yo creo que en la propuesta de Jesús era una idea de casa. Incluso él mismo dice, ¿quién es mi padre, quién es mi madre? Mi padre, mi madre es el que cumple la palabra y la pone en práctica. Y con esto viene a cambiar relaciones para decir, estas estructuras ya... Pero claro, lamentablemente, muchos de los seguidores de Jesús prefirieron estas estructuras y son las que nosotros hemos heredado. Sí. Muchos de los cristianos, cualquier religión cristiana, presbíteros, testigos de Jehová, no han podido enseñar esto, o sea, ¿cómo se dice? Entender la propuesta de Jesús y vivirla. Muchos de los cristianos, y yo me atrevo a ver, muchos de los cristianos, pregúntanos de nosotros también. Bueno, sí, claro. Sí. O sea, porque mira todo lo que hacen las mujeres, examínense y seamos, honestamente, seamos más críticos. Toda la pastoral de las parroquias, ¿quién las lleva? Las llevan las mujeres. Yo creo que, honestamente, son las mujeres. ¿Cómo llegamos a la fe? ¿Y se les reconoce a las mujeres? Aquí cuando yo estaba tomando clases aquí, hasta el hecho de que no tengamos gente que les venga a hablar a las mujeres que se preparen bíblicamente, ya también es una discriminación. Porque por mucho que uno quiera solidarizarse con ustedes, al final no se ha librado totalmente y tenemos que reconocerlo. Entonces, me decía una amiga, yo fui a los 3 años de curso de preparación para el diaconado. A mi esposo le impusieron las manos y a mí me dieron un ramo de flores. Y yo era el que le hacía las tareas a él. Y yo... Pero quien lleva el poder, o el que está autorizado... Y yo le dije, no hay necesidad de que lo diga. O sea, se ve que el liderazgo lo tenía ella. Pero bueno, entonces todavía nos falta
Pero ¿por qué entonces tenemos que concientizarnos para ver cómo esas luchas de poder todavía existen? Si nosotros estamos pensando de que ya la mujer tiene los mismos derechos, piénselo doble vez. Vean nuestros casos, nuestras historias. Entonces, por ahí estamos. Entonces, la propuesta de Jesús es bien radical. La propuesta de Jesús es bien inclusiva. Ahorita estamos hablando en cuestión de género por las mujeres, pero el otro día estábamos hablando en cuestión de, que hasta don Pedrito por allá se fue espantado de cuando estábamos hablando de Mateo, el Leví, el que era recaudador de impuestos. Imagínense invitar a su propuesta a una persona no grata, a un ladrón, pues no era cualquier cosa. Ubiquémonos en el tiempo y decir, parece que Jesús siempre se junta con gente no deseada, con gente pues que no tiene buena reputación. Parece que esos son sus mejores amigos y amigas. Y bueno, nosotros casi no, nosotros siempre hay un grupo que nosotros no queremos juntarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos de María Magdalena? Fíjense, lo único, bueno, ya Marcos es el que nos está describiendo esto. No ha aparecido la figura de María Magdalena hasta ahorita. Supimos que María Magdalena estaba junto a la cruz. Supimos que vimos que María Magdalena supo dónde quedó el cuerpo de Jesús, con la finalidad de que el cuerpo de Jesús no terminara en la fosa común devorado por los perros. Entonces, si hay una persona que supo exactamente qué pasó con el cuerpo de Jesús, fueron las mujeres. Y estaba viendo yo este otro texto en el capítulo 15, donde José lo bajó de la cruz. ¿Se acuerdan de José también, el otro personaje del papá de... Y lo envolvió en una sábana que había comprado. Y les estaba jugando con esta metáfora de Jesús otra vez como un bebé que necesita ser envuelto en la sábana y lo van a depositar en el vientre. Eso ya como que de allí te está llamando para decir, lo depositan en el vientre de la tierra. Ahora, hasta aquí los especialistas, los historiadores te van a decir, yo te acompaño y te puedo especular qué pasó con el cuerpo de Jesús, te puedo decir qué es lo que posiblemente le sucedió, pero cuando llegamos ante el momento de la tumba vacía, ¿cómo puedes tú desde el punto de historia, desde el punto de vista histórico, demostrar la resurrección? No hay manera de llegar ahí. No hay manera de demostrarlo desde el punto de vista histórico porque ya estamos ante un hecho de fe. Entonces, la gente, los historiadores, los investigadores, al hablar de la tumba vacía, te van a decir, aquí ya estamos ante una experiencia de una gente que creyó que Jesús resucitó. Y los evangelios son bastante parcos al respecto. Los evangelios no te dicen exactamente cómo es que resucitó. La única respuesta que los evangelios te dan es, la tumba está vacía. Y claro, podemos hablar de las tumbas, de cómo era la tumba desde el punto de vista histórico, de cómo eran cavadas dentro de la roca, cómo se movían la piedra. Pero el hecho de decirte exactamente cómo resucitó Jesús, los evangelios te van a hablar de metáforas, te van a hablar de analogías, pero no te van a describir exactamente qué fue lo que sucedió en el cuerpo de Jesús, porque ya estamos ante un evento que trasciende la historia. ¿Entienden Entonces no es de que uno diga, ay, no, es que usted ya no nos quiere decir. Bueno, si te quieres, o sea, no hay manera de comprobarlo. Esto es lo que me dijeron, como dice Pablo, ¿no? O sea, no, aquí ya estamos ante un hecho de fe y claro, lo vemos también como persona de fe. Porque la comunidad nos transmite un evento de decir, Jesús resucitó, Jesús está vivo. Entonces, como personas de fe, uno no puede negar esa experiencia, decir, bueno, ¿y cómo es que está vivo? Tampoco es que la tumba vacía te va hablando así como si fuera algo extraordinario, que te va diciendo cosa por cosa, según todo esto, según todo el otro.
te va a ir hablando de experiencias que la comunidad y que la gente llegó a considerar que Jesús estaba vivo. Y fíjense, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Pasado el sábado, el primer día de la semana, te lo va a traer la primera, alguna otra interpretación. Esa idea inmediatamente te pone en la idea del Génesis, el principio, en el primer día. ¿Qué es lo que te está hablando entonces? Una nueva creación. Una nueva creación donde va a realizarse otra vez de la no existencia a la existencia. Así como en el principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie del agua y el Espíritu de Dios se cernía y comienza a llamar, así va a ser este nuevo principio, pero ahora con la persona de Jesús. Jesús va a ser el primogénito, este va a ser uno de los primeros títulos, el primogénito, el nuevo Adán, va a decir Pablo, el modelo de la nueva humanidad. Esta va a ser la nueva creación que que se está gestando en este primer día. Y dentro de este primer día, quien introduce toda la escena son otra vez las mujeres. Y dentro de las mujeres tenemos a la doña María Magdalena. Y ahora sí nos podemos preguntar, ¿quién era esta María Magdalena? Esta es la primera biografía que tenemos, que se ha lo que sabemos de ella hasta este momento, que venía de Galilea, que cuando estaba en Galilea siguió a Jesús y lo servía, y todo lo demás ya se nos escapa porque no tenemos manera de saberlo. Recuerden que el personaje principal es Jesús. Ahora sabemos que venía de la región de Magdalena en relación a Magdala, y Magdala era un pueblo alrededor del lago de Galilea, y en este pueblo era famoso por el pescado salado. Lo que podemos especular acerca de la vida de María Magdalena es que posiblemente era de una situación económica bien. El hecho de que lo estén sirviendo a Jesús económicamente también, o sea, no solamente de servirlo con... Jesús necesita de las casas de sus amigos y de sus amigas para el movimiento. Literalmente Jesús era pobre, pobre. Entonces, pero necesitó de personas que se entusiasmaran por el movimiento y facilitaran casa, facilitaran recursos. No sabemos si María Magdalena estaba casada o no, no hay rastros de saberlo. No sabemos si estaba casada. María Magdalena sería aún más escandaloso, porque entonces el marido no hablaría muy bien del marido. Tener a una mujer que no estuviera controlada y que saliera de la casa, no habla muy bien del marido. El escarnio para el marido. El escarnio, la vergüenza de tener a una mujer porque recuerden que a la mujer siempre se le ha educado a obedecer, a estar en silencio, porque en boca cerrada no entra mosca. Calladita te ves más bonita. Los mexicanos no se inventaron esos dichos de calladita te ves más bonita. En una obra que se llama Hacks de Demóstenes, ya le dicen a esta mujer, Junay, mujer, calladita te ves más bonita. Decórate de silencio. En cambio, en el hombre, la palabra es lo que lo hace ser hombre de palabra. Y por eso, con dinero y sin dinero, hago siempre y mi palabra es la ley. El hombre es ley, la mujer la mujer obedece. ¿Verdad, mi Gaby? Entonces, ajá. Decir de la mujer que le gusta eso. O sea, está mal. Yo siento que hay mujeres que tengan esta mentalidad de que sirvan a mi Pues más bien yo creo que no. Yo creo que hay que ver por qué se han metido en esa relación. ¿No será
no será, es lo mismo que yo me pregunto, no serán que están tan deshumanizadas que hacen una virtud, porque la Madre Iglesia las premia con una virtud. El modelo de la mujer es que sea callada, que esté en silencio, que sirva al esposo. Y claro, esa es una virtud. Y toda la mujer aspira a esa virtud. Entonces, claro, ellas no se ven así como, al contrario, ellas ven a las que hablan, a las que van. Léanse al Octavio Paz con la idea que hace de la mujer. Dice Octavio Paz que los mexicanos tenemos esta dicotomía hacia la mujer. Por un lado la veneramos, por un lado la idolatramos en la figura de la madre y a la figura de tu hermana. De ahí en más, tu madre, tu hermana son sagradas. Es un signo de respeto, pero todas las demás, con perdón de la palabra, son unas. O sea, y esa es la mentalidad de la cultura mexicana. Y él hace dice, las otras son la mala mujer. La mala mujer en palabras es la que no se somete al marido, la que no está para servirle, la que está, la que piensa, la que va, la que viene. O sea, la que se comporta como el macho. Porque entonces una mujer que utiliza o que hace tiene estas características, es sancionada. Es prácticamente, María Magdalena sería una mujer, una mala mujer. Sería una muy mala mujer y por eso la van a castigar ahorita los evangelios. Ahorita todavía no sabemos que María Magdalena esté enferma o que tiene demonios. Ahorita, lo que sabemos de esta María es que era de Magdala. Ahora, no sabemos si estaba casada o no. Lo cual, si estaba casada, hablaría muy mal del marido por tener a una mujer que va y viene y nadie la controla y andando con otros hombres. Cuando los espacios de género están bien separados. Hasta el día de hoy. Tú vas al Medio Oriente y están bien separados. Y Dios guarde la hora que tú te atrevas a cruzar un espacio donde es el espacio de las mujeres. Te andan linchando. Entonces, y si no estaba casada, pues también hablaría muy mal de ella porque su reputación estaría entredicho. Acuérdense que la mujer solamente vale por ser virgen. Y si ya no es virgen, la mercancía está devaluada. Y va a ser un problema para... La mujer siempre está en transición, pasa de una mano del varón a otro varón y a otro varón. Sobre el cuerpo de mujer se van dando todas estas leyes de transición. Primero pasa de la casa del padre a otra casa del esposo. Nunca se pregunta si la mujer quiere, la mujer no habla, se habla sobre ella. La mujer no decide, los varones deciden sobre ella. Entonces, María Magdalena es un personaje que nos invita a decir, no sabemos tanto de ella, pero parece ser que era una persona muy valiente, independiente, asertiva, y que el simple hecho de que esté en los momentos claves de la vida de Jesús, te la pone como una mujer ejemplar. Cosa que los varones, y conocida. Pero ¿por qué no sabemos entonces nada de ella? Posiblemente todavía su memoria esté fresca y la gente sepa quién es ella. Y no hay necesidad de ponerla. Entonces, bueno, van a la tumba, entre ellas está María Magdalena y la otra, entonces, como siempre se caracteriza, como siempre se está tratando de ver quién es María, entonces la mujer, vayan al capítulo de Mateo a ver qué nos dice Mateo, de María Magdalena. Mateo regularmente sigue a Lucas. Mateo, vamos a buscarle. A ver, mamita, permíteme tú. Es que yo me acostumbré a la Biblia nuestra. Permíteme un momentito, mamitas. Está como por el capítulo 27. Estaba ahí mirando.
Vayan al capítulo, el 28. No, pero quería verlo antes. Ok. En el capítulo 27, 61, por favor. Capítulo 27, 61. Ok. Fíjense, aquí se nos describe otra función de María Magdalena. Estaban allí a María Magdalena y la otra María, ya no se da el nombre de la otra María, sentadas frente al sepulcro. ¿Qué están haciendo aquí en esta historia las mujeres sentadas frente al sepulcro? Parece que están haciendo como si estuviera haciendo guardia, ¿no? Ahora, después, ahora vamos a ver de dónde nos viene la idea de que María Magdalena era prostituta cuando no hay ningún dato en el mundo, en los evangelios. Si ustedes le preguntan a la gente que nunca ha estudiado Biblia, lo primero que le van a decir de María Magdalena, que era la prostituta arrepentida. No hay ningún evangelio, ningún texto que asocie a María Magdalena. Los textos que hemos estado hablando el día de hoy en el Evangelio de Marcos es lo más histórico, los documentos más históricos que tenemos acerca de esta señora. Entonces, fíjense, vayan otra vez a Marcos, al capítulo 16, pero ahora en el versículo 9. Vayan a Marcos, capítulo 16, versículo 9. Ya te quité a ti tu Biblia, ¿verdad? Que le pasa es que ya me acostumbré. Uy, ¿ya vieron? Ok, otra vez el primer día de la semana, ¿qué pasó? Se apareció a María Magdalena, de la que habían expulsado 7 demonios. Ok, aquí ya María Magdalena tenía 7 demonios. Bueno, ya sería la exdemoniada, la exendemoniada. Cuando hablamos de quién escribió el Evangelio, les dije que el versículo 9 hasta el capítulo 19 no es de Marcos. Alguien le añadió esa parte al Evangelio de Marcos. Desde el versículo 9 hasta que termina. ¿Cómo sabemos de que no es de Marcos? No se encuentra incluido en los manuscritos más antiguos, el vocabulario es diferente, no tiene sentido de ponerlo otra vez ahí y de volver a repetir lo que ya sabíamos. Entonces viene de otro autor. Esto era, en algunos casos, pues, ¿con qué fin vendrá o con qué fin se puso allí? El hecho de, habla positivamente si ya le dicen que María Magdalena no le niega, fíjense que no le niega el hecho de que estaba allí, pero ya te le enfermó. ¿Cuál será el propósito de enfermar a María Magdalena? Ok, no sabemos quién haría esto. No sabemos quién haría esto, pero vamos a ver qué nos dice Lucas para ver qué nos dice de María Magdalena, porque Lucas también nos narra un episodio. Entonces, ¿cómo sabemos que esto se le añadió? Porque no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces, este es posterior, pero ahí está.
Y bueno, lo que viene a continuación resulta un poquito más escandaloso, resulta un poco más difícil, porque entonces ya vemos claramente que hay una tendencia a ir silenciando la figura de María Magdalena. ¿Me van siguiendo? ¿Van siguiendo un poquito? No. Bueno, entonces ahorita nada más nos interesa centrarnos en el papel de María Magdalena, que aquí este señor ya no le enfermó, le dice que salieron los 7 demonios. Bueno, con un demonio era más que suficiente, pero aquí le metieron 7 demonios. Y el 7, o sea, van a decir uno, no, padre, es que hay unas mujeres que sí están como endemoniadas. Ay, sí. Pero también hay unos hombres que estamos endemoniados, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes no están endemoniados, mamita chula? Miren, vayan a Lucas, en el capítulo 8 de Lucas. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículo 1, fíjense lo que está haciendo Jesús. ¿Ya encontraron? Ahora sí estamos como los testigos de Jehová, ¿verdad? Para arriba y para abajo. ¡Ay, qué bonito! Al principio, cuando no se está familiarizado con la Biblia, pues pidan al hermano o a la hermana que esté al lado, o al índice, no hay otro. Así comenzamos todos. No le tengan miedo, la Biblia no muerde. Muerde y deshumaniza más lo que después uno viene aprendiendo, ¿no? Ok. Lucas 8. Fíjense lo que nos dice Lucas. A continuación, fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, y Susana y otras muchas que lo atendían con sus bienes. Bueno, Lucas también no le niega el derecho a María Magdalena de que lo siguiera, pero para Lucas, María Magdalena está enferma y tiene 7 demonios. Ahora podemos saber quién es el que le aumentó a Marcos y puso a María Magdalena con los 7 demonios. Lucas enfermó a María Magdalena y le metió los 7 demonios. Pero tampoco la trató de prostituta, ¿eh? Tampoco hay que, ahora sí todos contra Lucas. ¿De dónde viene esta tradición de María Magdalena asociada con la prostituta? La confunden con la mujer que fue encontrada en pleno adulterio. Esa mujer es anónima, no tiene nombre. Ok. No tiene anónima. ¿Sabe lo que es anónima? No tiene nombre. A ella le metieron a María Magdalena la quemaron y un santo padre, juro, hicieron un revoltijo con María de Magdala, con la que ungió a Jesús, con la que lloraba, y a la pobre la metieron a la lavadora y de prostituta no la han bajado a través de la historia. El daño está hecho. Nos robaron al apóstol de las apóstoles. Entonces, Lucas es el único que nos dice que María Magdalena estaba enferma y tenía los 7 demonios. ¿Con qué finalidad lo hace Lucas? Para callar y ahora no me pueden decir, es que yo les estoy diciendo nada más el contexto. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Con qué finalidad hizo esto Lucas? Con la finalidad de inclinar la balanza hacia Pedro. Ahora, una de las maneras para deslegitimar a la otra persona, es enfermándola. Una vez que tú enfermas a la otra persona, la deshumanizas. Ya no es persona, es menos que persona. Y le metió los 7 demonios. Ahora, ¿qué eran estos 7 demonios? En el mundo bíblico la gente hablaba de demonios, de espíritus inmundos, de espíritus sordos y mudos. Y uno dice, bueno, si era sordo y mudo, ¿cómo iba a escuchar a Jesús? Espíritu sordo y mudo sale de, no soy sordo.
O sea, ustedes nunca se han puesto a pensar en esas cosas, ¿verdad? Pero si era sordo y mudo, ¿cómo iba a oír a Jesús? O cómo, bueno. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que ser más crítico. Esta era una manera de hablar, no quiere decir de que tenía el espíritu allí, de que entraba, que muchas enfermedades eran desconocidas. Y esa era una manera de hablar, no hay que tomar, acuérdense los géneros literarios. Y los que tomaron el primer módulo vienen bien fresco. Género literario, no hay que tomar todo literalmente. Hay que ver qué está detrás del texto. ¿Verdad, Carmelita? Carmelita. No, hombre, pues si ya veo que te vas así, luchadora. Una pregunta, padre. El botecito por preguntona. Dime, mamita. Pero ya preguntaron varios antes que yo. Entonces quiere decir que cada enfermedad, o sea, cada demonio era una enfermedad diferente, desconocida para ellos. Y en vez de decir enfermedad, decían demonio. Eso puede ser una interpretación que iría en esta línea, pero acuérdense que el número 7 es perfecto. Hasta en lo malo tiene la perfección. O sea, lo que Lucas está haciendo intencionalmente es decir, esta está, pero ya se salvó, gracias a Dios. Pero bueno, ahora, esta es una interpretación de Carmelita muy, muy bien, que puede tener 7 diferentes enfermedades. Eso así es como, aunque los padres de la iglesia dijeron que eran 7 demonios, eran todos los pecados habidos y por haber los peores. En vez de decir, no era una enfermedad, ellos optaron por pecados. Bueno, también había, y eso es posiblemente a lo que se refiere Lucas, que decía la ley, primero se queme la ley que enseñársela a la mujer, y la gente decía que la mujer que sabía la ley estaba endemoniada. Entonces, así desacreditas el conocimiento del hombre en el hombre está bien, pero el conocimiento y la sabiduría en la mujer es peligro. Y por eso las convertimos en brujas. Porque acuérdense que las brujas eran mujeres sabias, las mujeres que tenían en contacto con la madre tierra, las que hacían los que sabían de plantas, las que sabían de rituales. Pero claro, el hombre cuando vio que la mujer sabía, que tenía conocimiento, las convirtió, las deformó, hizo una caricatura de las mujeres y las convirtió en brujas. Entonces, hasta en los mitos, hasta en los cuentitos, ¿no? Todas las mujeres están muertas ahí atadas a la piedra, esperando que venga el hombre y les dé un beso y las levante. Así son ya te están programando. Ya te están programando, no. Hasta la Blancanieves y todos estos cuentos que son infantiles, no, tiene todo, no, los cuentos son perversos, de verdad. Analícenlos si son perversos. Bueno, entonces, la mujer, posiblemente la doña, era una mujer muy preparada y esto también aunque no era la norma, también había mujeres ricas que se les permitía saber leer y escribir. Acuérdense de nuestro dicho mexicano que dice que mujer que sabe latín, mujer que no tiene marido ni tiene buen fin. O sea, porque la mujer que sabe latín no tiene marido y no tiene buen fin. O sea, termina de prostituta porque sabe latín. O sea, en el fondo eso es la cultura. Una mujer preparada es un peligro para el varón que se siente desplazado, que se siente inseguro. Entonces los demonios que Lucas le puso a María Magdalena posiblemente era porque sabía la ley, porque posiblemente sabía y defendía sus derechos. Y después vamos a tener el evangelio de María Magdalena que celebraba justamente eso, que era iluminada, que era la preferida de Dios, de Jesús. Entonces, bueno, por desgracia, a María Magdalena ha terminado en el lugar del olvido. Ha terminado. Y es necesario recuperar la figura de María Magdalena porque es modelo para que pueda empoderar a otras mujeres. Modelo para retar la ley machista. Modelo para cuestionar comunidades donde la mujer todavía no es tratada como igual. Un sistema, ¿no? O sistemas. Padre, pero eso va como castigo casi ya, ¿no?
mujer que es bien estudiada es más liberal que las demás. ¿Y a ti no te gustan esas mujeres? No, yo no digo. Digo que es como pecado, ¿no? Pero no sé, por eso es que es una... Que mujer bien estudiada es más liberal que las demás, porque no son tanto estudiadas. O sea, lleva el mismo sistema desde entonces. Esto es lo que estamos tratando de ver. Pero ¿qué sería si la mujer, qué bueno que es estudiar y que tiene los mismos valores? Entonces retaría solamente la manera de relacionarnos, ¿verdad? La manera de... ¿Alguna pregunta antes de irnos al descanso? Sí, padre, aquí José es el mismo que bajó a Jesús de la cruz. Sí, pero no me digan si estaba acá. Si no sabemos de la doña, vamos a saber de José. O sea, hay personajes y personajes que solo son mencionados. Sirven como parte de la narrativa. Sí es el mismo. Yo siempre me acuerdo de ese José por el rosario de mi madre, tu sábana santa, el cuerpo santísimo, el cuerpo envuelto, José de Arimatea. No sé qué se aventaba toda una letanía. Yo cuando ya llegaba allí, yo decía, ya se va a acabar el rosario y viene el Chavo del 8. Don Pedro. Entonces, es válido pensar que María Magdalena y las otras mujeres son las únicas que se dieron cuenta si hubo resurrección o no. No, a ver. Es válido pensar que ellas fueron las primeras testigas. Ellas representan a toda la comunidad, posiblemente detrás de ellas, históricamente, detrás de ellas está toda una comunidad que sí siguió a Jesús. Nada más reformulando la pregunta entonces es que la resurrección es comunitaria y dentro de esta experiencia de la resurrección figura María y estas otras mujeres. Pero representa a toda la comunidad que llegó a la fe. Adolfo. En el 2016 recuerdo al Papa Francisco en una homilía durante una misa. No recuerdo exactamente si era el Día de la Mujer, ese año 2018 o 2017. Él, como quien dice, le dio renombre a las mujeres al decir, porque le cuestionaban ya en algunas cartas o no sé qué mensajes, y él en la misa que da, dice, el Evangelio es mujer. O sea, en la catedral el Evangelio es mujer porque ellas fueron las primeras testigas de que la tumba estaba vacía. Y nosotros hemos venido predicando lo que en fe Creyeron las mujeres. Esto iría, entonces sería, y bueno, y el Papa Francisco, les dije que el año pasado reconoció por vez primeramente desmintió lo que ya había hecho Pablo VI, que María Magdalena no era la prostituta. Ya la iglesia se pronunció en un error. Ojalá y se pronunciara en otros tantos, pero bueno, ya en uno. Entonces, y dijo que se pronunció. Y el Papa el año pasado convirtió la celebración de María Magdalena en fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es obligatorio, ya no es opcional celebrar la memoria de María Magdalena. O sea, dentro de la liturgia es obligatorio que en toda la iglesia mundial se observe el día de María Magdalena. Y no solamente eso, sino que la plegaria eucarística la reconsidera como la considera como la apóstol de las apóstoles, primera testiga de la resurrección. Ahora, ¿cómo le vamos a quitar el mal nombre a esta pobre mujer? Cuando nuestra gente, hagan ustedes nada más, si mira, por aquel del mire, y entonces no era prostituta. No, mamita, no hay. Pues conociste a una muy mala mujer. Esta María es tremenda. Esta María es la doña, no, es la doña. ¿Ves? Doña. No, no era prostituta. Ya valió, ya empecé a especular. Ya empecé a especular. Ahorita hablando de las mujeres, en el sepulcro, de lo que estamos estudiando ahora, me viene a la figura de María. María que dio luz a Jesús, María que educó a Jesús, porque las mujeres eran las encargadas de la educación de los hijos. Y
y vemos la manera en que este Jesús se conduce, habla la manera revolucionaria que trae Jesús. De alguna u otra manera, el pensamiento de María tuvo que haber influenciado en Jesús. La imagen que nos da María en la iglesia es una imagen muy sumisa, una imagen muy sufrida, una imagen muy, pues vaya, muy aguantadora, ¿no? Pero si Jesús viene con esto, estoy especulando, no. No, se valen las especulaciones y vas muy bien. Entonces, en realidad, ¿qué figura? ¿Cómo sería María en ese tiempo? Está igual que Magdalena, retando a la autoridad, yendo contra la tradición, pero no se nos dice nada más de María. Porque caímos de María, nos pasamos a un marianismo. Y en el marianismo se trata de presentar a una María que tiene mucho de silencio, de obediencia, de ser una reina, de tener grandes ropajes, de tener esto, de tener lo otro, pero tiene muy poco de la María del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar la imagen de María, la del Evangelio. La María que estás describiendo, la que tiene voz, la que va y viene, la que dice este canto de protesta: el poderoso hecho obras grandes por mí, cuyo nombre es santo, destronó a los poderosos, elevó a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes. Esa María no está en silencio, permítanme, pero esa María habla. María, la que está junto a la cruz. Sí, Dani. Porque ya estás acá, ya. Yo. Ay. Entonces, va a sacar todas las. Tráiganle el bote por andar. A ver, Dani. Entonces, ¿no se exalta mucho la figura de María por no eclipsar la figura de Jesús? No, yo creo que, o sea, en el mundo bíblico, María tiene un papel muy importante. O sea, María es una discípula de la propuesta de Dios, del Dios de la vida, y sabe que se está jugando la vida. Cuando estudiemos a María, cuando salgan los textos de María, que por cierto en el Evangelio de Marcos, María juega un papel más humilde, porque el héroe, acuérdense, es Jesús. Así estoy ahorita con el pendiente de decir, ay, el primer grupo que acaba de venir va a decir, ay, estos no creen creo en María, la amo, la quiero, la respeto, la admiro, pero en María la que se va descubriendo en los evangelios. Después, por desgracia, hemos caído en una María que muy poco tiene que ver con la María de los evangelios. Y yo respeto sus creencias, lo que ustedes tengan, pero como esta clase es de Biblia, pues tenemos que estudiar a ver qué nos dicen los evangelios de María. No sé, los que vayan viniendo, no se espanten, tengan un poquito así como que, o sea, llegaron a un momento así como. Pero no es por las apariciones que vinieron después que se nos hace. Ajá, bueno, ya vinieron apariciones, viene María que se aparece en el comal, en la tortilla, en esto. Todas estas experiencias. No. Allí enfrente de San José, ¿no? Ajá, por ahí. Allí enfrente de San José se apareció María. Bueno, entonces primero tenemos que ver a María que aparece en los... Y créanme que cuando estudiemos a María como la presentan los evangelios, la tienen que amar. Especialmente como la presenta el Evangelio de Juan. Yo tengo la certeza que a lo mejor Ricardo no dio el énfasis en el papel de María. Pero María en el Evangelio de Juan juega un papel muy importante. Ténganse paciencia, las personas que son nuevas, ténganse paciencia y a lo mejor ahorita están agarrando ideas así, acá. Y esperemos que poco a poco en el transcurso del tiempo y si su fidelidad y sus deseos de querer aprender, a descubrir, a madurar nuestra fe, les permiten, a lo mejor después van a decir, ay no, pues como que tiene sentido.